y declaro en el nombre de Jesús tu favor y gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí conectados, Señor. Tu gracia y tu favor, Señor, sean derramados sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Que bendición se extienda para cada uno, Señor. Guíanos en la visión que tú nos has entregado. Guíanos en la palabra. Guíanos en esa dirección profética. Aprovechamos que estamos juntos para orar por el lugar que tú tienes para nosotros. Creemos que es un tiempo de grandes milagros, un tiempo de ver tu gloria y que tú nos llevarás y nos entregarás el lugar de descanso, el lugar de reposo, el lugar de celebración que tienes para nosotros, la Iglesia Cristiana Visión Internacional. Esa es nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre, y gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Qué alegría ver los matrimonios conectados aquí, que anoche tuvimos un tiempo bien especial y ahora podemos seguir aquí a esta hora recibiendo revelación, dirección del Señor. Quiero compartir este tema, la buena semilla de Dios en tu corazón, y que me acompañen allí en sus Biblias, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. La buena semilla de Dios en tu corazón. La buena semilla de Dios. Mateo capítulo 13, el versículo 24 en adelante, nos dice el Señor Jesús, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante el Señor explica acerca del significado de esta parábola y podemos encontrarla y estudiarla luego con detenimiento, pero esa es la manera como enfrentamos nosotros en la iglesia, cómo recibimos la semilla de la palabra. La buena semilla de Dios en nuestro corazón es lo que da fruto en nuestra vida, lo que da fruto de parte de Dios, lo que da fruto de parte del reino de Dios en nuestros corazones, es cuando tú recibes la palabra en tu corazón, pero la palabra, la Biblia describe que es una buena semilla. Si hay buenas semillas es porque también hay malas semillas como la cizaña, pero la que siembra Dios y la que quiere sembrar Dios es la palabra de fe, la palabra de sabiduría, la palabra de bendición, la palabra de crecimiento, la palabra de poder. Esas son las características de esa buena semilla. Y necesitamos esa buena semilla todos los días, diariamente, diariamente. Es muy hermoso ir al campo. Nosotros hemos tenido la experiencia varias veces en Risaralda, en Caldas, por allá donde es la tierra de la abuelita de mi esposa, visitar una familia de agricultores, de campesinos, verlos cómo trabaja la tierra es espectacular. Y esa gente vive realmente de la tierra y continuamente están en función de esparcir semilla, de recoger cosecha
y es hermoso ver esos cafetales, ver otros frutos que produce la tierra, es muy apasionante, nos gusta mucho ir y ver esto y que nuestros hijos desde muy pequeños los hemos llevado a que vean esto, realmente es una experiencia muy bonita. Y también Jesús usaba muchos elementos y mucha figura de la agricultura para darnos a entender cómo opera el reino de Dios. Y es así de sencillo. Nosotros no podemos esperar ver nada de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio si nuestro corazón no recibimos esa palabra de fe. Entonces, mis amados, la iglesia de hoy sí que necesita, porque es una iglesia donde lamentablemente escasea palabra, escasea la revelación, escasea la adoración, escasea la fe, escasea la entrega. Hoy en día, lamentablemente, todo es muy llevado a mi parecer. Entonces tomamos la palabra y le hacemos algún ajuste y lo acomodamos a cómo yo me sienta bien. Y es un gravísimo error muy delicado. Necesitamos entonces recibir la palabra para que esta palabra dé fruto. Es una semilla. Ahora, si dormimos, el enemigo va a aprovechar para sembrar la cizaña. Entonces tenemos que mirar que muchas veces recibimos la palabra, que es una buena semilla, pero al mismo tiempo si nos dormimos, porque dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el enemigo está pendiente de sembrar esa cizaña, que es una maleza, que puede también dañar la cosecha, dañar el fruto o por lo menos poner en aprietos luego el agricultor porque no puede separar allí, tiene que esperar a que ya se recoja la cosecha y separar la cizaña del trigo y dice el Señor que así será en su venida, que así será en su venida. Usa otra parábola donde él va a separar los corderos de los cabritos, también dice la escritura. Y es igual, cuando él venga, lamentablemente, muchas personas que no quisieron tener esa buena semilla en su corazón, sino que fueron cizaña, pues serán apartados y serán echados al horno de fuego, dice la escritura. Y nosotros no podemos dormir, mis amados. Nosotros no podemos dormirnos en nuestras malas actitudes, dormirnos en nuestra avaricia, dormirnos en nuestra desobediencia, dormirnos en nuestra rebeldía, dormirnos en nuestra falta de entrega y pasión por el Señor. Tengamos mucho cuidado porque una de las características de los últimos tiempos es que habrán hombres amadores de sí mismos y de los deleites de la vida más que de Dios. Incluso al interior de la iglesia también se empieza a ver esto. Hay personas que comienzan muy bien, comienzan apasionados, pero luego se desaparecen y asumen una vida cristiana un poco extraña, una vida cristiana muy llevada a su parecer, donde el dinero es quien determina sus emociones, quien determina su agenda, quien determina sus gustos, quien determina su tiempo y su modo de vida. Y eso es muy delicado. Ahí hay cizaña que está dañando la buena semilla. Entonces debemos guardar nuestras vidas para el Rey de Reyes. Por eso Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. El dinero, el amor al dinero trae soberbia, trae petulancia, trae arrogancia. Pero cuando nosotros recibimos la palabra y nos postramos ante el Señor, somos humildes. No podemos dormir. Entonces, dice que cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces el enemigo va a querer siempre dañarnos el fruto que nosotros queremos dar para el Señor. Tenemos que identificar qué cizaña hay en mi vida y tenemos que en este momento que sacar toda cizaña de nuestro corazón. Siempre este principio hemos enseñado y hemos aprendido de Dios. No fresquearnos, no confiarnos, no creernos como tan puros que yo no tengo. No, hay cizaña, hay cosas que de pronto están allí. Tenemos que detectar cizaña que daña el matrimonio, la cizaña que daña tu relación con Dios, la cizaña que te quiere apartar de la iglesia, que te quiere apartar
del ministerio, la cizaña que te quiere atar al pecado. Dice el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Hay una buena semilla, pero el enemigo quiere colocar esa cizaña y tenemos que ser radicales. No podemos darle tiempo a esto. Los siervos le dijeron, ¿tú quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Es la vida de la iglesia, no es fuerte el tema, pero Jesús mismo lo enseña, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y tú tienes que decidir si eres trigo o si eres cizaña. ¿Qué será? Es tu determinación. Depende si recibes la buena semilla. Imagínate, el Señor es el labrador y dice que Él es el que coloca la semilla en tu corazón, que Dios usa a los pastores, sí, claro, que Dios usa un encuentro, que Dios usa una predicación, sí, pero ¿quién es el que está colocando la semilla en tu corazón? Dios mismo es el que pone la buena semilla. Y por eso, mis amados, tenemos que honrar. Por eso es muy importante que la iglesia aprenda hábitos espirituales, como cuando uno dice, voy a sembrar por esta palabra. Eso es poderosísimo, mis amados. Eso tiene un poder impresionante porque eso, la honra, cuando tú honras esa semilla, cuando tú honras la palabra, ahí le estás cerrando puertas a la cizaña. Ahí estás capturando, puede sonar irreverente, ¿no? Pero ahí estás capturando para ti esa palabra de Dios, esa semilla. Y esa honra va a hacer que esa semilla, esa buena semilla, dé un buen fruto para ti, un fruto de fe, un fruto que no va a depender de las circunstancias que vivimos, que no va a depender de las limitaciones, que no va a depender, escúchame bien, de cómo el enemigo se ha querido apoderar y establecer esas tinieblas en la tierra o en las personas. Olvídate de eso. Esa semilla es más poderosa. Y cuando tú honras esa palabra, eres trigo. Y vamos a ver ahora qué pasa con el trigo. Porque pues la buena semilla de Dios en tu corazón va a hacer que tú seas de bendición para ti y para los demás. Entonces, el verso 30, el Señor, de esta parábola, el dueño del terreno, del sembrado, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ¿para qué sirve la cizaña y para qué sirve el trigo? La cizaña no sirve para nada. El destino de la cizaña es el fuego, es ser consumida en el fuego, es ser quemada. ¿Para qué sirve el trigo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se hace con el trigo? El trigo va al granero, ¿cierto? No va al fuego. El trigo tiene una utilidad. El trigo representa una bendición, no solamente para el agricultor, sino para quienes lo consiguen y lo consumen. ¿Qué se hace con el trigo? La buena semilla nos da un buen trigo y el buen trigo nos da un buen pan. ¿A cuántos aquí les gusta el pan? Rico el pancito, el pan de la miguería, ¿cierto? Ese pan queso de la miguería, uno se conmueve, se quebranta frente a ese pan. Pero bueno, hay diferentes clases de pan y de alguna manera representa también sustento. Siempre desde que tenemos memoria de la humanidad se ha hablado de pan. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando de pan como sustento, como alimento, y el pan viene del trigo, mis amados. Génesis 41 nos habla de un hombre como José. En Génesis 41, versículo 28 en adelante, Génesis 41, 28. Esto es lo que respondo a Faraón, dijo José. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre,
y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aquí encontramos la utilidad del trigo. Aquí encontramos que iba a haber una situación gravísima y que en medio de esa situación gravísima, pues solamente en Egipto iba a haber pan porque tenían trigo abundante y suficiente. José representa la iglesia, aquellos que permitimos la buena semilla de Dios en nuestros corazones para poder dar ese pan a las naciones, dar ese pan a las almas, dar ese sustento en medio de la escasez en que se encuentra el mundo, porque hay una escasez peor que la escasez de alimento, y es la escasez espiritual. Es la escasez donde la gente no encuentra paz, no encuentra tranquilidad. Dios está permitiendo esta situación gravísima en la tierra, como en aquella época, gravísima, para que aquellos que tenemos la buena semilla podamos dar ese pan a la gente que está hambrienta, que está sin saber qué hacer, desesperada, angustiada. Dice la palabra que venían 7 años de gran abundancia y 7 años de hambre, y que iba a ser una situación gravísima, y que el consejo de José para Faraón era que en cada cosecha la quinta parte por 7 años siempre se almacenara. Y así fue cuando reunieron toda esta gran provisión para sustentar el país y que nadie muriera de hambre. Esa reserva no la tiene nadie más sino la iglesia. Esa reserva solamente la tenemos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Mis amados, estamos en unos tiempos donde el que no tenga palabra se muere. Familia que no tenga palabra se acaba. Matrimonio que no tenga palabra se destruye. Hijos que no tengan palabra se quedan presos de las adicciones de este mundo. Estamos en una situación gravísima. Y en medio de la situación gravísima que hay en toda la tierra, porque era en toda la tierra, era hambre en toda la tierra, era una pandemia de hambre, en toda la tierra. Y solamente un hijo de Dios, José, tenía la reserva que todo el mundo necesitaba. Y tú y yo tenemos la reserva que todo el mundo está necesitando. Pero necesitamos nosotros tener un corazón para siempre recibir esa buena semilla. ¿Qué quiere hacer el diablo? Colocar la cizaña. ¿Para qué? Para que tú no seas ese sustento, para que no haya en ti esa reserva, sino que tú también retrocedas, te apartes, le des la espalda al Señor o lleves una vida a tu parecer. Uno encuentra casos impresionantes hoy en día donde la gente le falla al Señor y le echa la culpa al pastor. Son unas bellezas. Y la gente se deja dañar el corazón por la cizaña, ¿sí? Pero cuando tenemos la buena semilla, entonces vamos a tener esa reserva
no solo para nosotros. Nos vamos a dar cuenta en los versículos 46 en adelante que somos la provisión de Dios para alimentar almas. Coloca allí, somos la provisión de Dios para alimentar las almas. 46, versículo 46. Era José de edad de 30 años, o sea, la misma edad que tengo yo, curiosamente. Qué tan especial este versículo. O será más el versículo 46. Pero bueno, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Tremenda la gracia y el favor de Dios cuando un hijo suyo le cree. Gracia y favor de Dios hay allí. La tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo, mira este versículo 49, subráyalo allí en tu Biblia. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Versos 54 al 57. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto que había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, mis amados, somos la provisión de Dios para alimentar las almas. Yo veo allí cómo el Señor nos está hablando este proceso, una buena semilla, un buen trigo, un buen pan. Y es lo que la gente necesita. Hay una pandemia más dañina que este coronavirus. Y es la pandemia de la escasez de la palabra en las familias, escasez de la palabra en los corazones, en los hombres, en las mujeres. Y el Señor nos habla que nosotros tenemos esa reserva y que Él tiene mucha revelación, mucha palabra, mucho trigo, como la arena del mar, mucho, mucho, mucho para darnos a nosotros y para nosotros estar dando a la gente hambrienta de Dios. Es importante que comprendamos el llamado que Dios nos está haciendo en este momento y seamos muy cuidadosos, porque José sirvió y fue bendición en tiempo de crisis. Nosotros en tiempo de crisis, pues nos afligimos, ¿verdad? Nos preocupamos, buscamos cómo resolver las situaciones y acomodarnos, y de pronto vienen para muchas personas dificultades serias. Dice la palabra que esta situación acá era gravísima y que era por toda la tierra, pero había un hombre de Dios que se anticipó, había un hombre de Dios que en su corazón había una buena semilla que él había recibido, un llamado. Estaba el Espíritu de Dios. Faraón reconoce que en él está el Espíritu de Dios, y ahora era el hombre que fue afligido en esa tierra, que vivió las experiencias más terribles de su vida, pero eso tampoco le impidió que pudiera estar listo y dispuesto a servir al propósito del Señor. Y ahí estaba este hombre de Dios con toda esta abundancia de pan para suplir las necesidades de todas las naciones de la tierra.
Y es el privilegio que nosotros tenemos de tener esa abundancia de revelación. Démosle la gloria al Señor. Adoremos y alabemos al Señor de ser tan privilegiados. Pues mucha gente no tiene esto, mis amados. La gente cuando no tiene la palabra desespera, se llena de angustia, toman decisiones terribles, hasta se mueren, literalmente hablando, por falta de la palabra. Y ahora tú eres ese José. Así que yo espero que tú lo creas y digas, amén. Tú eres ese José que tiene esa reserva abundante de pan para darle al hambriento. Y yo sé que literalmente Dios también lo puede hacer. O sea, estamos hablando en términos espirituales del significado, pero también yo sé que en tiempos de crisis, de situaciones graves, Dios va a darte gracia y en medio de la crisis Dios puede abrir puertas de abundancia para su pueblo, para sus hijos en el nombre de Jesús. Pero el llamado que Dios nos hace es un llamado a entender lo que Moisés le enseñó al pueblo y que Jesús se lo dijo a Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay gente que acá puede llenarse de bienes materiales y lamentablemente partir al infierno. Llenarse de bienes materiales no quiere decir automáticamente que una persona se vaya al infierno. Yo creo que vamos a tener muchos hijos de Dios viviendo en abundancia material y yéndose para el cielo. Pero el punto es que por encima de eso hay una eternidad, porque todas estas cosas que podamos tener y que Dios nos dé en abundancia a nivel material en esta tierra, para que las disfrutemos, para que tengamos una calidad de vida, pues cumplen una función temporal, pero hay una eternidad que está por encima. Entonces, dice el Señor, bueno, una persona a uno le da un bocado de pan, listo, pero ya luego vuelve a tener hambre, ¿sí? Pero cuando nosotros damos el pan de vida, la palabra, y cuando tú y yo nos llenamos de mucha palabra, Señor, dame palabra, dame revelación. Y Dios te da palabra, y Dios te da en el devocional, y el Señor te habla una palabra rema en avivamiento, y te habla una palabra rema en familias bendecidas, y das una palabra rema en tu grupo de visión, y por Zoom, o por Google Meet, o por alguna plataforma, 15, 20 minutos tienes una cita con un contacto, lo evangeliza, le das una palabra, y hay una reserva de revelación, de mucho alimento, de mucha palabra en ti, porque la gente está hambrienta y la situación es gravísima, pero hay palabra, hay alimento, porque tú tienes toda esa reserva como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar. Y finalmente, bueno, vamos al capítulo 42, ahí vamos a ver cómo el Señor tiene pan para su pueblo en crisis. Dice el capítulo 42 de Génesis, versículo 1 al versículo 3. Viendo Jacob, el papá de José, el mismo Israel, Jacob o Israel, ya aquí es el mismo. Viendo Israel, viendo Jacob, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Así que Jacob representa el pueblo de Dios, Israel. Y el pueblo de Dios no es ajeno a la crisis, a la dificultad, a la prueba, al dolor, a lo que sufre la tierra. Lo vivimos también. Todos vivimos esta situación. Todo creyente, todo pastor, todo líder, toda persona que lleva años sirviendo al Señor, tenemos que enfrentar las mismas dificultades y la misma circunstancia. Pero Dios tiene un sustento para su pueblo en tiempos como estos y un sustento integral. Dios tiene esa palabra que tú necesitas, pero recuerda que siempre la provisión de Dios es una palabra, que siempre la provisión de Dios también viene por un profeta. Lo hemos estudiado en varios textos de las Escrituras.
Siempre la provisión de Dios primero es una palabra y luego misteriosamente en el reino de Dios esa palabra se manifiesta luego de manera material. Son los códigos de reino. Hace poco mi esposa estuvo enseñándonos códigos de reino, ¿verdad? Pues ese es un código del reino de Dios. Están los discípulos de Jesús en el mar, no han pescado nada y el Señor da una palabra: echa la red a la derecha. En tu palabra echaré la red. Y sacaron una cantidad de peces que tuvieron que traer otra barca, pero esa provisión primero fue una palabra de fe. Así somos los hijos de Dios, así vivimos en el reino de Dios. Por lo tanto, lo que el Señor está confrontando a su iglesia en el mundo entero es que nadie sale de la casa y no se abren los templos hasta que su pueblo se vuelva a la palabra de corazón, hasta que su pueblo crea a la palabra como debe ser, que su sustento es la palabra de Dios, la palabra de fe, hasta santificarnos y dejar de depender del dinero, dejar de depender y dejarnos dominar por el dinero, porque hemos cometido un pecado como iglesia y es que nos hemos dejado mandar por el dinero, nos hemos vuelto siervos y esclavos del dinero y hemos dejado a nuestro Señor de lado. Y entonces esta crisis gravísima en el mundo entero viene para exhortar al pueblo de Dios y decir, bueno, nosotros dependemos de la palabra. El Señor quiere que nosotros lleguemos a ese punto porque todo primero viene por la palabra. Ese es el diseño de reino, ese es el diseño de fe. Tierra prometida, pero esa tierra prometida que físicamente ellos conquistaron, donde viven actualmente, una potencia del mundo como Israel, fue una palabra primero, fue una palabra. Y mucho hijo de Dios menosprecia la palabra, esa es la cizaña. Mucho hijo de Dios cae en esa cizaña. Yo les aseguro que hay muchas personas en la voluntad perfecta de Dios que nunca debieron irse de sus iglesias. Colombia ya debería ser una nación 100% cristiana. ¿Por qué no lo es? Por la cizaña, ¿sí? Una cosa es la bendita palabra y otra cosa es la maldita cizaña. Y esa maldita cizaña es lo que detiene la obra. Y Satanás, pues saca partida de allí. Pero Colombia, por Dios, con tantos pastores y tantas iglesias, mire, han venido misioneros de países europeos donde nació el protestantismo, donde surgió, donde Martín Lutero, donde Zwinglio, donde Calvino, los padres protestantes de la iglesia dijeron, no es la religión, mire lo que dice la escritura, mire lo que dice la palabra. Allá comenzó en el 1536, más o menos, todo este despertar, todo este mover. Hoy en día ya es terrible la ideología. Y cuando vienen misioneros de estos países, pastores de estos países y recorren Colombia y ven las iglesias, lloran y dicen, ¿qué es esto tan hermoso? Pero seamos muy sinceros, seamos un poquitico autocríticos. Hemos tenido mucha recocha de mucha gente emocionalista que no acepta el reino, que llega un momento donde lamentablemente se durmieron y el enemigo les sembró la cizaña. Y muchos no deberían haberse ido de sus iglesias. Si hubieran quedado, no solamente en la nuestra, digo, las iglesias, hace rato hubiéramos ganado a todo Colombia para Cristo. Hace rato tendríamos presidente cristiano, gobernantes cristianos, educadores. No estaríamos luchando para que aquí en Medellín no nos metan esa ideología de género por los ojos, y lo último que están metiendo es que se acepte en ese más de la sigla LGTBIQ+, que se acepte la atracción entre adultos y niños. Eso está pasando ahora en Medellín, porque lo hemos permitido por la cizaña, la maldita cizaña que ha venido a la iglesia y que roba los avivamientos de Dios en la tierra por esa maldita cizaña. Y nosotros tenemos que entender que tenemos una reserva y valorar, honrar
siempre la palabra de Dios, tenemos pan, tenemos el sustento que la gente necesita y estamos en un tiempo gravísimo y Dios está confrontando su iglesia. Hasta que la iglesia no se vuelva a la palabra, no se abren los templos. Estamos en una disciplina del Señor, en una confrontación de Dios a las naciones de que Él es el Señor, pero también una disciplina a la iglesia de volvernos a la palabra, de cumplir que en el tiempo de crisis el pueblo sabe que en este momento nosotros como iglesia sabemos que hay un Padre que nos ama, que nos disciplina, pero que también nos trata con amor, porque Él al que ama disciplina, o sea que realmente es por amor, pero que en ese amor también tiene para nosotros esa palabra, ese sustento. Recuerda que toda provisión, todo sustento material primero es una palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. El capítulo 43, verso 1 y 2, también nos muestra cómo Dios tiene pan para su pueblo en crisis. Dice, el hambre era grande en la tierra. Capítulo 43, verso 1. Verso 2. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. La crisis era tan fuerte que Jacob dijo, bueno, vayan y compren todo esto. Y Jacob pensó, Israel pensó, yo creo que con esto ya pasa la sequía, ya no, resulta que continúa, ponle cuidado. O sea, otra temporada de crisis más de lo que se esperaba. Que Dios nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que Dios nos guarde y que tengamos un corazón dispuesto para la buena semilla. Porque aquí veo que hubo una crisis donde este hombre de Dios que conocía los tiempos, que tenía una comunión con el Señor, creyó que con eso le alcanzaba. No, Señor, la crisis continuó y le dice a sus hijos, vuelvan y compren, y había más para su pueblo. Todavía Dios es tan misericordioso, Dios es tan bondadoso, mis amados, que no nos abandonará el Señor. Todavía hay pan para el pueblo en medio de la crisis, pan para su pueblo. En el capítulo 47, versículo 4 en adelante, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayordomos del ganado mío. Mis amados, en medio de la segunda etapa de la crisis que es más fuerte, el Señor dio tierra para su pueblo. El Señor nos llevará a nuestro lugar como iglesia. El Señor nos entregará nuestra tierra. El Señor nos confiará ese lugar. Ese es nuestro Dios. Así opera nuestro Señor. Cuando supuestamente la crisis se agrava más, viene algo impresionante, algo inesperado, que ni siquiera Jacob con todos sus años sospechaba que iba a pasar. Dios tenía esa reserva en lo mejor de la tierra. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra y vienen empresas y empresarios. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Así que también viene para ti. Viene tu empresa, tus negocios,
recibe en el nombre de Jesús en tu espíritu. Recuerda que la provisión material primero es una palabra. Aquí está la palabra. Este es el pan. Este es nuestro sustento. Esta es la buena semilla. Así que escúchame bien. La provisión de Dios viene primero por una palabra y luego se manifiesta materialmente. Así José, verso 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre, alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Aleluya. Todo comienza con una buena semilla. La buena semilla de Dios en tu corazón. Padre, te doy gracias por tu palabra con la que nos bendices en esta mañana. Gracias por este tiempo en el que traes revelación. Y yo bendigo a cada uno de tus hijos porque cada uno de ellos está recibiendo esta buena semilla. Pero Señor, hay que reconocer que a veces nos hemos dormido y ha venido el enemigo a sembrar esa cizaña en el corazón. Y en este momento yo te ruego, Señor, que tú arranques toda cizaña de los corazones, Señor. Arranca esa cizaña que ha querido dañar el fruto, que ha querido limitar el crecimiento, que ha querido limitar la abundancia, que ha querido que la fe decaiga, que ha querido traer deshonra, desobediencia, rebeldía, pecado, inmoralidad en el pueblo de Dios. Señor, perdona, oh Dios, perdona, Señor, porque yo reconozco como pastor y pude vivirlo antes de que empezara este tiempo, como tu propio pueblo, aún en nuestra iglesia, Señor, como tu propio pueblo había cedido terreno para que el dinero dominara sus vidas, Señor. Y era así, Señor, y tú tuviste que traer esta situación gravísima a la tierra por misericordia para tu pueblo, para librar a tu pueblo de ese dominio terrible, espantoso, como es ser dominados por la avaricia y por el dinero. Te pido perdón, Señor, como pastor, como pastores a nivel del cuerpo pastoral, a nivel de la iglesia en general, porque hace rato Colombia debería ser una nación totalmente cristiana. Pero Señor, la cizaña, la maldita cizaña, ha dañado la disposición del corazón, ha dañado la buena voluntad, ha hecho que muchos cristianos sean permisivos con la rebeldía, el capricho, el pecado. Y te pido, Señor, perdónanos por permitir la cizaña. Digámosle, Señor, perdóname por permitir la cizaña de la vanidad, la cizaña del amor al dinero, la cizaña de la rebeldía, de la desobediencia, la cizaña de la carnalidad. Perdónanos, Señor, como matrimonio, la carnalidad que hemos tenido en nuestro matrimonio. Perdónanos, Señor, la carnalidad que hemos tenido con el dinero. Perdónanos, Señor, la carnalidad que hemos tenido con el mundo. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Padre, qué vergüenza contigo. Tú siempre queriendo sembrar buenas semillas en nuestros corazones y nosotros muchas veces hemos preferido la cizaña que la buena semilla. Y la cizaña no sirve para nada, absolutamente para nada. Pero la buena semilla produce un buen trigo y el buen trigo produce un buen pan. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca.
Señor, en el nombre de Jesús hoy reprendemos toda obra del enemigo que ha aprovechado que nos hemos dormido. Pero hoy despertamos en el nombre de Jesús y reprendemos las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús y las echamos fuera de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestro ministerio, en el nombre de Jesús. Señor, toma nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos ser como José. Padre, tú hiciste que este hombre, a pesar de lo que sufrió, cuando vino esta crisis muy grave, algo muy grave, dice la palabra, y usa esa expresión gravísima, una situación gravísima en toda una pandemia de hambre en todos los países de la tierra, dice la escritura, pero había un hombre que tenía una reserva, que la buena semilla estaba en su corazón, y fue el hombre de la abundancia de pan para las naciones, porque esa es tu iglesia. Tú nos has dado pan para las naciones, pan para tu pueblo que pasa crisis, pero pan también para las personas que te necesitan, Señor, y que han comprobado que el dinero no lo es todo, que han comprobado, Señor, que su trabajo o su negocio no era suficiente. Hay familias en este momento que le están pasando muy mal y tú no estás, y la palabra no está en sus casas. Y hay violencia intrafamiliar y hay conflicto y hay depresión y hay ganas de quitarse la vida y tantos demonios allí, Señor, pero tenemos el pan que ellos necesitan. Pero Señor, yo te ruego que todos estos hijos tuyos que están aquí conectados en obediencia comprendan que hay que alimentar todas esas familias, que tenemos una gran reserva como la arena del mar, que tenemos una gran reserva de revelación, que cuando nos disponemos tú nos llenas más palabra, porque toda provisión material primero es una palabra. Y Señor, yo desato esa unción ahora mismo, impongo mis manos sobre estos hijos tuyos, impongo mis manos sobre ellos y los bendigo con abundancia de revelación, con abundancia de palabra, con abundancia de buenas semillas, en el nombre de Jesús, para que ellos sean, cada uno de ellos sean ese José, para dar pan a las naciones, una gran reserva en sus corazones de palabra, de revelación, Señor, para que puedan tener citas por Zoom, por Google Meet, por cualquier plataforma, por videollamada y dar ese pan a muchas personas que de pronto ni siquiera nunca han oído la palabra. Y yo declaro actos de fe en todos ellos, llamando tal vez de la nada a un contacto y desatando esa palabra de fe, y declaro que tú das abundancia de revelación a este pueblo tuyo, a estos siervos tuyos que están aquí conectados. Ya quisiera yo, Señor, que todos se conectaran, que toda la iglesia estuviera a esta hora aquí conectada, Señor. Señor, perdónanos porque aún todavía, a pesar de esta primer temporada de crisis, todavía hay un pueblo que no valora, que no te busca, que no crea la palabra, que no valora el profeta, que no valora el alimento espiritual. Señor, Israel creyó que allí terminaba, Jacob creyó que allí terminaba la crisis con lo que había comprado, pero vino una segunda temporada de crisis y yo te ruego, Señor, guárdanos y ayúdanos, porque cuando miramos cómo está Colombia, creemos en lo humano que este país no soportaría una segunda crisis más fuerte. Pero estamos en tus manos. Pero lo que me preocupa es tu pueblo, tu iglesia, que tú veas la necesidad de que venga una segunda crisis porque han pasado 4 meses y de pronto has visto que tu pueblo no ha despertado, que tu pueblo sigue dormido y que el diablo sigue sembrando cizaña. Es muy triste esto, Señor, pero yo te ruego, Padre, que por favor tengas misericordia y que tu pueblo despierte, Señor. Señor, tú mismo lo sabes, que tú tuviste que despertar el pueblo en la época de Ageo.
Por lo tanto, yo te pido, Señor, que tú despiertes el espíritu de tu pueblo en este tiempo, Señor, en Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, pero también para aquellos que son guiados por ti y que creen en ti, que son temerosos de Dios como Jacob, como Israel. Tú, Señor, darás lo mejor de la tierra y darás la abundancia y el sustento, y aquello que primero fue una palabra, fue una promesa, Señor, se materializará, se cumplirá. Aquellos que no adoraron el dinero, aquellos que se santificaron y reconocieron en esta crisis, Señor, qué pena contigo, qué pena con mis pastores, qué pena esa flojera mía, qué pena, Señor, esa manera tan deportiva que tuve, de esa fe tan deportiva que tuve. Ya no quiero volver a eso. Ahora quiero predicar la palabra. Tanta excusa, tanto pretexto. Perdóname, Señor, por haber sido esa clase de cristiano insensible, sin espíritu. Pero ahora, Señor, yo valoro el ser tu hijo. Yo valoro al Espíritu Santo. Yo valoro el privilegio de tener la palabra de Dios, porque cuánta gente hay que no tiene la palabra, que se rehusaron, que no quisieron conocer, que se les presentó el evangelio, ahora no tienen nada porque no tienen palabra, se quedaron sin negocio, están en crisis, y si no hay palabra, no hay nada, Señor, porque la palabra es el sustento que toda persona necesita en la tierra. Ahora, Señor, agradezco en tu misericordia que no permitiste que me perdiera, sino que ahora pudiera recibir esta palabra. Qué bueno, mis amados, que haya una oración humilde y sencilla y que dejemos ya tanta apariencia. Todavía hay mucha dureza en los corazones. ¿Qué más estás esperando? ¿Qué más quieres que venga? ¿Qué otro juicio estás esperando que venga a la tierra para que te humilles? Para que tengas un corazón sencillo, para que no te justifiques, para que no te excuses o para que no creas que no es contigo, cuando sí es contigo. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de toda arrogancia. Dile, Señor, líbrame de mi arrogancia. Quebranta mi ego, mi corazón. José tuvo que vivir experiencias muy duras. Qué cosa tan horrible lo que vivió José. Pero estuvo dispuesto para el reino y preservó la vida del pueblo de Dios en un momento gravísimo, gravísimo. Padre, aquí estamos, Señor, y creemos a esta promesa, porque la provisión material primero es una palabra, y hoy recibimos esta palabra: en lo mejor de la tierra nos harás habitar como iglesia. En el nombre de Jesús lo creemos. También, en segundo lugar, creemos que tú nos das pan para alimentar a tu pueblo en crisis, por grave que sea la crisis. Pero en tercer lugar, también creemos que tú nos das alimento, pan, para bendecir, una reserva grande para bendecir a todas las familias de Medellín y el área metropolitana, para ver un crecimiento y una multiplicación. Pero también, en cuarto lugar, creemos que a pesar de la crisis, tú tienes provisión y abundancia material para tu pueblo, Señor. Oro para que estos tus hijos que están conectados aquí, oro por Andrés, por Angelita, para que, Señor, tome sus corazones y les use, Señor, para dar ese pan a gente que está desesperada, desesperada, que si Andrés no habla, no habrá quien hable, que si Angelita no habla, no habrá quien les hable, no habrá quien les suministre ese alimento, ese pan, y la gente se muere y la gente se está muriendo en las clínicas. Llegó un pequeño bichito, un pequeño estornudo en el mundo matando gente, Señor. Pero tu palabra es más poderosa. Oro por Ceci, gracias, Señor, porque todos estos años has colocado ese fuego en su corazón para orar por la gente, para evangelizar, pero viene un fuego mayor, viene una unción de evangelista mayor, viene mayor eficacia, mayor efectividad de reino en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Marlene, Señor, y oro para que seas tú envolviéndola en tu fuego, Señor. Y hay una palabra de restauración que sale por tu boca.
Recibe don de ciencia y sabiduría, Marlene. Una palabra sabia sale por tus labios, pero dice el Señor que ahora va a ser más eficaz y contundente para un mayor fruto, para que levantes un equipo de damas, de mujeres de Dios que le sirvan a Él. Recibe esa unción, Yalile, en el nombre de Jesús. La gloria de Dios sobre ti, la gloria de Dios sobre ti. Hay pan, hay alimento para ayudar a muchísimas personas, a muchas personas que han sido lastimadas, que han sido heridas, defraudadas, pero se levantarán con fuerza, que así como José vivió el abuso de sus hermanos, la violencia de sus hermanos, hay personas que Dios te confía para restaurar con una palabra de fe, dice el Señor, para Dieguito. Recibe, recibe, tú tienes pan, hijo mío, tú tienes una reserva. Hay mucha gente que quisiera tener lo que tú tienes, que necesitan tener lo que yo te he dado. Y yo hoy te digo, hijo mío, abre tu boca, yo la llenaré, porque a través de ti hay un pan, hay un alimento, hay un sustento que mucha gente desesperada necesita. Así también para ti, Julis, recibe en el nombre de Jesús esa gracia, esa unción en el nombre de Jesús para alimentar a miles. Viene esa pericia. El Señor te da un espíritu de excelencia, una gracia especial, una revelación en la palabra, y tú vas a ser la primera en sorprenderte cómo el Señor te llena de tanta revelación diariamente, diariamente. Para cada persona viene una revelación. María Eugenia, es el tiempo de levantarse y el Señor te levanta con una nueva gracia, con una nueva unción y autoridad. Es el tiempo de establecer ese fruto para el Rey de Reyes. Yo veo que fruto de esta palabra viene más fruto y multiplicación para la iglesia. Vienen cada uno de ustedes levantando sus ministerios en el nombre de Jesús, levantando sus ministerios. Recibe, María Eugenia, esa unción, esa gracia. Recibe tú, Cristian, y Ani, recibe Cristian, recibe Cristiancho, esa gracia, esa unción. Hay una palabra de autoridad. Tú mismo la has vivido desde tu juventud. Tú has visto las evidencias de la palabra de fe en tu vida, en tu carrera, en tu matrimonio. Tú has visto esa palabra de fe. Ahora es tiempo de desatarla sobre otros también, con más fuerza, como nunca antes había sido para ti, Ani. También un día el Señor te llamó, Ani, puso un fuego en tu corazón que tú no podías controlar, puso una pasión, puso un primer amor que te derretía. Aún sabes que está allí cuando tú oras, vuelve y se enciende ese fuego, y tú sabes que está allí reclamándote, 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 reclamándote. Y tú sabes que como Jeremías, el Señor te sedujo, y es tan fuerte su amor que no lo has podido contener, y que está allí reclamándote y reclamándote, y se enciende ese fuego en tu vida, Ani, y el Señor te dice, hija mía, tú tienes un alimento. Muchas están muriendo desesperadas hasta que tú llegues con ese pan para saciarlas, dice el Señor, y tú las sacarás de esa agonía y de esa angustia. Oh, viene sobre ti, Linita, esa gracia, esa unción. El Señor te da fuerzas ahora mismo. Recibe las fuerzas del Dios Altísimo. Recibe las fuerzas del Dios Todopoderoso. Oh Padre, fortalece la vida de esta hija tuya, Señor. Toma la vida de Lina, Señor, y levántale con fuerza, con poder. En el nombre de Jesús, oro por Francia. Recibe gracia, favor de Dios. Hay mucha gente que está sin el mensaje de salvación. Hay una palabra de esperanza en tu boca, una palabra de salvación. Oh Padre, bendice la vida de don David. Señor, yo lo cubro con tu sangre preciosa. En ti hay un corazón generoso, dice el Señor, un corazón paternal, un corazón para ayudar a muchos hombres que sienten esa ausencia de un padre. Dice el Señor, te quiero usar con esa gracia de padre para bendecir a muchos hombres, y recibirán mi amor a través de ti. Amparito, recibe gracia, favor de Dios
para ti. El Señor ha puesto en ti ese don de misericordia, de tener misericordia por gente que necesita el amor de Jesús. Recibe gracia y favor en el nombre de Jesús. Jigmar, recibe gracia, favor de Dios, poder de Dios en tu vida. Es el tiempo, no se puede esperar más. Es el tiempo, la situación es gravísima en la tierra, la situación es gravísima y el Señor te usa a ti como un instrumento de sanidad, de establecimiento, de reino, de fe, de poder, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Sandrita Montoya. Declaro gracia, favor de Dios, Señor, sobre su vida, esa unción tuya, Padre, sobre ella, Señor, para evangelizar. Hay muchas personas todavía, Sandrita, te dice el Señor, que puedes evangelizar. El Señor ha escuchado tu oración donde hay dureza de corazón, pero dice el Señor que por la situación tan grave, Él está quebrantando los corazones y que han de recibir tu palabra, y viene un fruto en tu ministerio en el nombre de Jesús. Katia, recibe gracia, favor de Dios sobre tu vida, recibe la unción del Espíritu Santo, porque tú has mostrado esa disposición de tu corazón para el Señor, y el Señor usa los corazones nobles y humildes, porque hay gente que necesita una palabra apacible, una palabra de sanidad, de restauración, y Él la ha puesto en tu corazón, en tu boca. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de Natalia Mora. Bendigo en la vida de sus hijos, de sus hijas, Señor. Declaro gracia y favor, Padre, sobre este hogar, sobre esta familia, Señor, para que ellas, Señor, también sean ese instrumento tuyo para bendecir en este tiempo, Señor. Nos estamos santificando de haber permitido cizaña. Yo arranco la cizaña de los corazones de todo este pueblo, de todos. Arranco toda cizaña en el nombre de Jesús. Arranco toda cizaña del diablo en el nombre de Jesús, para que el trigo crezca y sea una buena semilla, un buen trigo, un buen pan. También bendigo a Piedad, Señor. La bendigo, declaro autoridad, sabiduría en sus palabras, desata palabra de fe por donde quiera que vayas. A toda persona, no hay más tiempo que esperar. Haz los contactos, llámales, invítalos. Sobre Luz, recibe gracia y favor de Dios, recibe sabiduría, recibe esta unción, esta palabra. También sobre Diego. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo todo este pueblo tuyo. Bendigo a Alexis, Señor. Bendigo sus hermanitos que por ahí los vimos en unas fotos y nos diste el privilegio de conocerles pequeños, para que crezcan en tu palabra, para que se aferren a ti, Señor. Esa generación es tuya, Señor. Yo bendigo a Alexis y en el nombre de Jesús libro su alma, su espíritu, su corazón, y declaro sobre él tu gracia, tu favor, Señor. Levántale con tu gloria, con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo y declaro que Él te pertenece a ti, Señor Jesucristo. Lo cubro con tu sangre preciosa. Bendigo la vida de Alejita, Señor, para que tú le uses, Señor. Hay muchas jovencitas, hay muchas personas que hay que ganar. Y el Señor te dice, tienes que apresurarte, tienes que tener esa pericia. No hay tiempo que esperar. Con rapidez, te dice el Señor, con rapidez. Gracie, recibe esa gracia, ese favor de Dios en tu vida y da ese alimento que la gente necesita, da ese pan. Tania, recibe esa gracia, ese favor de Dios. El Señor te ha llamado y tú debes recibirlo con fe, creyendo. Bendigo la vida de Angelita Cadavid. Desato gracia y favor de Dios sobre su vida, sobre John, sobre Jennifer, Padre, sobre todos tus hijos, sobre Jesús, sobre Elena, sobre Daniel, sobre Zulify, Padre, en el nombre de Jesús. Diana Cristina Herrera, Paulina, Valentina, Wilmer, sobre Jorgito Anaya, sobre Angie, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por Valentina, oro por Daniel, oro por Santiago Santa, Señor, oro por Sandrita Durango y los que no se han conectado, todo este ejército. Yo los bendigo, Padre, y declaro que esta palabra se cumple en Cristo Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios que pudimos compartir este tiempo, iglesia. Dios nos ha hablado y yo quiero que hagamos una última oración para despedirnos y que tú prepares una semilla de fe por esta palabra, honrando esta buena semilla que fue puesta en tu corazón para que dé fruto. Padre, yo bendigo a tu pueblo y oro que tú les guíes en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que sea como tú le hables a cada uno de tus hijos, pero que honren esta palabra, Señor, que ha sido puesta en sus corazones, esta buena semilla, y yo sé que dará fruto. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero decirles una triste noticia. Lamentablemente esta semana falleció eh, nuestro muy querido amigo Luis Pinto. Y para nosotros pues ha sido una sorpresa muy triste. La verdad que ha sido muy impactante porque estuvimos tratando de conseguirle por mucho tiempo dónde estaba. Lo último que supe y la última vez que lo vi eh, fue un miércoles entre semana que él se me acercó en la noche y me mostró una herida en la pierna muy fea y que sus hijos pensaban llevarlo como un lugar de reposo. Oré por él. Eh, Antes de eso él estuvo hospitalizado, él venía delicado de salud. Eh, Don David pues también estaba muy pendiente a ver cómo nos encontrábamos el dato, nada. Finalmente, una señora que iba con él a la iglesia, ustedes saben que él siempre llevaba invitados, siempre era muy apasionado, muy cariñoso con nosotros como pastores, amaba mucho la iglesia, como podía servía ahí en la iglesia. Y los hijos se lo llevaron, pero entonces Don David se encontró con esta señora y esta señora, el señor que lo relevó en el negocio, le contó a ella de que el día anterior lo habían enterrado, que murió muy hinchado, irreconocible, eh, pero nunca hubo un contacto. Yo no sé qué pasó, don David le marcaba siempre al celular, nunca supimos cómo dar con él, pero bueno, Dios en su gracia y misericordia pues permitió que tan siquiera nos diéramos cuenta de esto. Para mí como pastor es muy triste y muy doloroso porque eh, uno procura como pastor estar siempre, sobre todo en esa clase de tiempos y momentos, pues Dios nos ha dado la gracia y nos ha permitido de acompañar gente nuestra en momentos muy difíciles. Nunca hemos sido ajenos de eso y la verdad que uno como que se mortifica por no haber podido estar allí. Siempre eso es algo muy maluco para uno como pastor, pero no teníamos más contacto, no teníamos cómo conocer su paradero. Pues damos gracias a Dios por la vida de Luis Pinto y porque está en la presencia del Señor, pero la verdad que es para extrañarle y de todas maneras uno queda con ese sinsabor que hay que descansar en la gracia del Señor de no haber estado cerca de Él. Eh, pues es orar para que sus hijos conozcan del Señor y Él se cumpla la palabra de que Él fue una semilla. Me imagino que siempre Él habrá anhelado que todos sus hijos caminen con el Señor. Padre, con tristeza hemos recibido esto porque pues queríamos estar más presentes en estos momentos difíciles que vivió tu hijo. No sabemos qué tan doloroso fue para él, pero sabemos que está en tus manos y sabemos que está en tu presencia. Como Luis Pinto amaba a tu iglesia, servía con amor, con cariño, sembraba sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos, siempre fue muy generoso con tu iglesia, a pesar de que tal vez su oficio no era el más lucrativo, pero tú siempre lo sostuviste, fue un ejemplo de servicio, de fe, de pasión, de evangelismo. Había una unción de evangelista en él muy bonita. Gracias por ese amor con que nos trataba a nosotros como sus pastores, por ese amor que tenía para con la iglesia. Y Señor, tenemos que descansar en tu gracia, pero darte gracias porque Él está contigo ahora en tu presencia, Señor. Oramos por su descendencia y por sus hijos, que tengas misericordia y que esa semilla que empezó con Él, Señor, llegue a los corazones de sus hijos
para que te conozcan y nos permita saber de que ellos están caminando contigo, incluso de que podamos verlos en la iglesia, Señor. A ti sea la gloria y la honra, y sabemos que ahora Él está disfrutando de tu presencia. Permítenos tomar ejemplo de muchas cosas buenas de nuestro amigo Luis Pinto. En Cristo Jesús, amén y amén. Los queremos mucho, les bendecimos, vamos adelante en el nombre de Jesús, mantengámonos firmes, mantengámonos fieles, mantengámonos unidos, aprovechemos todo espacio para estar allí porque el Señor está, vea, Él está pendiente de qué tan fieles somos en este tiempo. No menospreciemos nada de la iglesia en este momento, nuestras alboradas, los tiempos de ayudamiento, el Zoom de la iglesia que tenemos a las 12 del día es una oportunidad de compartir juntos. Así que les invito para que seamos fieles con nuestro grupo de visión, con nuestro evangelismo, metámosle toda la fuerza, amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, porque es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos en un mundo que cada día es más voraz. Yo en este momento estoy orando por una universidad virtual con pandemia o sin pandemia para mis hijos, porque qué cosa tan brava. Hoy en día los muchachos están tan expuestos. Yo les recomiendo para los niños de la primera edad, el colegio pues Colombo Sueco, que hagan su primaria allí, un colegio cristiano, eso, las instalaciones y el caché lo de menos, lo más importante es lo espiritual. Si tus niños pueden tener esa primera etapa en un colegio cristiano, muy bueno. Y una segunda etapa, lo mejor sí es la educación virtual, pero ya cada cual mira, es mi apreciación de acuerdo a los tiempos que estamos viendo. Lo más importante que quiero decirles es que aprovechemos toda oportunidad que tengamos para conectarnos. Les amamos muchísimo. Por favor, cuenten con nosotros, háganos saber sus peticiones, pónganos al tanto de cómo están. Nosotros les amamos. Esta es nuestra labor. Ustedes son nuestras ovejas, nosotros sus pastores, y estamos a su disposición. Así que les bendecimos, favor, gracia de Dios sobre sus vidas. Declaro bendición en sus vidas, en sus casas, en sus hijos y en todo lo que emprendan, y declaro que Dios ha de sorprenderles gratamente. Dios les bendiga y Dios les guarde. Chao. Amén, pastor. Chao, chao.